Cuando hablamos de villanos, indudablemente no podemos pasar por alto la década de los 80 y mucho menos las series animadas. Obviamente si hablamos de villanos icónicos que atravesaron la pantalla y todos los tiempos. Es de esta manera que llegamos a hablar de Skeletor, uno de los villanos y hechiceros más importantes dentro de la cultura pop y que podemos encontrar en diversas formas, ya sea series, cómics, figuras, videojuegos, mochilas y mucho más. Pero para que un personaje tome tanta dimensión en el tiempo, es necesario que haya marcado a una generación. Skeletor tuvo varios orígenes y distintas presentaciones desde su primera aparición en los minicómics, luego la clásica serie animada de los 80 y hasta en estos tiempos que corren con la polémica serie de Netflix. Esta será nuestra batalla final. Pero en este video vamos a explorar uno de los orígenes que más se mantuvo a lo largo del tiempo y el que considero fue el mejor. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal de Neurus. Sin más que decir, empecemos. Para hablar del origen de Skeletor tenemos que remontarnos a los inicios de Eternia, específicamente cuando el rey Grayskull gobernaba. En aquel tiempo el vampiro cósmico conocido como Hordak amenazaba con conquistar el mundo, pero el rey Grayskull logró forjar una grandiosa espada de poder con la que terminó poniendo fin a toda amenaza, o al menos así lo creía él. Al lado del rey se encontraba el sabio Adi, un noble consejero de la raza de los Gar proveniente de la isla Anwat. Los Gar eran los más nobles y leales al rey, y también destacaban por su habilidad en el arte y la filosofía. A la vez, Adi tenía una hija llamada Sarin, quien era considerada como una hija por el rey Grayskull. Luego de derrotar a Hordak, el rey invitó a todo su pueblo y al pueblo de los Gar a celebrar la victoria y el nuevo renacimiento de Eternia. Pero si algo ignoraba este glorioso guerrero, era que su fiel amigo y consejero tenía intenciones opuestas a él. Adi creía que Grayskull se había vuelto muy orgulloso y que su actitud y descendencia llevaría a su mundo a la destrucción algún día. También era consciente de una antigua profecía que decía que luego de que se forjara la espada de poder, dos herederos de Grayskull se levantarían a pelear por ella y por el poder de los secretos del castillo. Por lo tanto, creyendo que el linaje de Grayskull amenazaba la paz de su mundo, manipuló a Sarin para que se acercara al rey y lo matara. Al ser considerada como una hija y tener la mayor de las confianzas, para esta joven Gar el trabajo sería muy sencillo. Pero aún así, la joven se sentía terriblemente mal por la misión que su padre le encomendaba. Adi también le había dicho que ella sería una de las responsables de dar a luz al Salvador que combatiría con la futura destrucción del rey Grayskull. Así que creyendo que el destino estaba únicamente en sus manos, Sarin se dispuso a continuar con su misión. Esa misma noche, cuando la mayoría de los aldeanos estaban embriagados por la celebración ante la victoria del vampiro cósmico, los Gar se levantaron en armas y comenzaron a masacrarlos. Primero fueron sigilosamente y acabaron con los miembros más débiles del reino y escalaron hasta matar a la propia esposa de Grayskull. Todo esto mientras el rey era manipulado por Sarin, quien se encontraba a su lado y no hacía otra cosa que darle conversación y mucho vino. Pero cuando Grayskull se dio cuenta de que su reino estaba siendo atacado, su cuerpo ya no respondía y su mente había empezado a divagar. Sarin había utilizado una vieja poción para inmovilizar al rey. También estaba lista en su cintura una espada forjada con un hechizo maldito lo suficientemente fuerte como para atravesar la piel reforzada de Grayskull. El rey, entendiendo lo que estaba sucediendo, le suplicó a Sarin que no lo matara, ya que era como una hija. En aquel rostro se veía reflejado la sorpresa y a la vez la tristeza de ser traicionado. Sarin, con los ojos llenos de lágrimas, respondía al rostro de tristeza de su rey y solo le pedía que no la mirara. Luego de esto, posó la espada maldita sobre su cuello y rápidamente degolló a su rey en aquella noche de celebración. Al instante, Sarin cayó a los pies de Grayskull, desbordada por la culpa de haber matado a aquel que consideraba un padre. Afuera del castillo, Eternia cayó en su noche más oscura y los Gar gobernaron por muchos años. Pero esa misma noche, luego de haber matado a Grayskull, la sangre del rey abrió un pasadizo secreto que condujo a la Gar hacia la forja del rey. Allí se encontró con los secretos del castillo y todo lo que escondía. En el centro de la creación, Sarin también descubrió otra espada, que no era de poder sino de la protección. Luego las palabras de su padre volvieron a su mente, aquellas que profetizaban que daría luz a un salvador. Por lo tanto, tomó la espada y escapó para conservarla hasta que diera luz a su hijo. Aún así, a Sarin la culpa la seguía a todos lados, a tal punto que ella creía que realmente demonios estaban tras ella. Esta paranoia, producto de su angustia, la llevó a exiliarse en la isla del pueblo Gar. Por otro lado, los Gar con el tiempo fueron derrotados, tras el levantamiento de la resistencia lideradas por el único hijo sobreviviente de Grayskull.
siendo Sarin la única sobreviviente del pueblo Gar. Mucho tiempo después, a las orillas de la isla, la Gar se encontró con el rey Miro, quien había llegado allí después de que su nave se estrellara. Luego de curar sus heridas, ambos se enamoraron y tuvieron un hijo al que llamaron Keldor. Pero Sarin sabía que ella nunca sería aceptada en los salones de Eternos, por lo tanto le pidió a Miro que llevara a su hijo fuera de aquella isla maldita. También le imploró que lo criara como a su hijo, como un Grayskull, y que cuando creciera se lo devolviera. Miro obedeció los deseos de Sarin, aunque esto fue hasta cierto punto. Cuando Miro se convirtió en rey y tuvo su segundo hijo llamado Randor, empezó a ver a Keldor como un símbolo de vergüenza. Ya de por sí la piel de Keldor hacía honor a su raza, los Gar, y era inevitable darse cuenta que no era humano. Y no solo eso, sino que la raza de Keldor era la misma que en la antigüedad había masacrado al rey Grayskull. Teniendo esto presente, Miro pasó por alto a su primogénito y se destinó a ser rey a Randor. Es así que Keldor fue creciendo a la sombra de su hermano, y más allá de que en su niñez había sido bastante unido a Randor, Keldor por dentro sentía la diferencia que hacía su padre. Esto fue haciendo que el Gar creciera con un gran rencor y una gran violencia que era incontenible. Aquellos que eran apresados por órdenes del rey, Keldor deseaba un castigo severo hasta incluso la muerte, pero Randor opinaba lo opuesto. Mientras uno destacaba por su grandeza y fuerza, el otro se distinguía por su sabiduría heredada de sus antepasados. Pero esta sabiduría pondría al Gar como consejero de Randor, al igual que alguna vez lo había hecho Adi con el rey Grayskull, como si fuese que el destino ya estaba marcado para los Gar. Aún así, un día apareció aquel que marcaría un destino diferente para Keldor, torciendo toda rama que se opusiera a verlo como rey. Este era Hordak, quien después de ser derrotado por Grayskull se refugió en Despondos esperando restaurar su cuerpo para llevar a cabo su venganza. Sin embargo, esta restauración solo podía llevarse a cabo consiguiendo la sangre de los herederos de Grayskull. Así que este demonio se contactó con Keldor sabiendo que dentro de él yacía la maldad y el deseo de reivindicar a su raza. Hordak se presentó ante él prometiendo la libertad y un poder inigualable que lo haría convertirse en el verdadero amo de Eternia. La manipulación del vampiro cósmico llegó a tal punto que la mente de Keldor comenzó a fracturarse aún más. En aquel momento, el Gar se sentía un completo fracasado, así que sin ninguna otra opción decidió seguir las lecciones de su nuevo mentor. Esto llevó a que tramara un plan para derrocar a Randor, su nuevo rey. Primeramente orquestó la nueva invasión de las tropas de Hordak, y tras la salida de Randor del palacio se dispuso a eliminar a todos los consejeros del rey. Con las puertas abiertas a la Horda, el infierno nuevamente se desató sobre Eternia. Pero en aquel ataque, Keldor sufrió las heridas de su traición. En medio del fuego y las ruinas del palacio, Keldor caminaba recordando cómo eran los tiempos de su niñez. Aquel tiempo donde Miro era rey y él jugaba con su querido hermano. Pero aún así, el recuerdo de Randor como un príncipe y él como un monstruo mestizo no se alejaban de su mente. Aquellos recuerdos de rechazo, simplemente por ser un Gar, se agudizaban mientras las llamas crecían. También recordaba el primer contacto con Hordak y su introducción a las artes oscuras. Pero en un momento las heridas llegaron a quebrar al joven Keldor, quien se desplomó a los pies de unas escaleras oscuras. En ese instante su mente tuvo un contacto directo con la misma muerte, quien le manifestó que lo había estado esperando desde hace mucho tiempo. Pero el orgullo de Keldor era tan grande que en aquel encuentro recordó que sus planes eran mayores a la muerte, y recordándole que él era Keldor el Grande, se abalanzó sobre ella y partió su cráneo contra una roca. Con las pocas fuerzas que tenía, volvió en sí y continuó recorriendo el palacio en busca de su hermano. Al poco tiempo, en el salón del trono se encontró frente a él. Randor, afligido por ver a Keldor encapuchado y encorvado, corrió a asistirlo por miedo a que estuviera herido. Pero Keldor le manifestó que era demasiado tarde y reafirmó su derecho a convertirse en rey. Sin embargo, Randor insistió recordándole que un Gar nunca llegaría a hacerlo y continuó insistiendo en que aceptara su ayuda. El corazón de Randor se sentía conmovido por la presencia de su hermano y el amor que aún sentía por él lo llevó a decirle a Keldor que no lo dejaría morir. Aunque en ese momento el Gar decidió quitarse la capucha y mostrarle su nuevo rostro, aquel que había sido consumido por la venganza. Randor, impresionado por ver el rostro calavérico de su hermano, decidió llamar a una hechicera para que lo ayudase, pero Keldor le dijo que era demasiado tarde y que lo único que quería era que no lo dejara morir solo y lo perdonara. El rey, postrado a su lado, perdonó la traición de Keldor y también reconoció que no había sido un buen hermano y a la vez también le pidió perdón. Pero luego de aquellas sentidas palabras, Keldor tomó su daga y lo terminó apuñalando, sabiendo que su sangre era la llave de su libertad.
Luego, detrás de él se abrió un portal y con la sangre del rey fue a su encuentro con Hordak. Con su último aliento de vida, llevó el arma que el vampiro necesitaba para usar contra todos sus enemigos y luego se desplomó en el suelo. Hordak inmediatamente comenzó su transformación y a cambio de su sacrificio le otorgó una nueva vida. A partir de ese momento, Keldor, el hijo del rey Miro y hermano de Randor, había muerto. Ahora que el aprendiz pasaría a llamarse Skeletor. Luego, bajo la mentoría del vampiro cósmico, Skeletor aprendería a perfeccionar su magia. Y por los años de servicio y lealtad, Hordak le otorgó el icónico báculo con cabeza de carnero que había obtenido luego de una lucha en la antigüedad con un demonio. Este báculo tenía poderes inimaginables para el aprendiz hechicero, y con él sembró el terror en nombre de su amo. Su experiencia ahora, no tan solo con la magia, sino también en batalla, lo convirtió en el general más importante y temido de las fuerzas de Hordak. Pero en un momento, aquel conquistador le ordenó a Skeletor una tarea que lo confrontaría nuevamente con su pasado. Para liberarse de su prisión y recuperar todo su poder, Hordak debía conseguir más sangre de Grayskull. Así que mandó a Skeletor por los dos hijos del rey Randor, Adam y Adora. Luego de volver a Eternia, Skeletor logró secuestrar solo a uno de los niños. Pero luego, delante de Hordak, esta princesa fue vista como un arma letal y que podría ser útil en el futuro como una gran guerrera. Así que Hordak decidió ponerla bajo la tutela de Shadow Weaver, quien la criaría como su hija, y también utilizaría su magia para borrar todos sus recuerdos. Skeletor, por su parte, con el tiempo pasaría a adoptar una presencia paternal con Adora, ya que su relación con Shadow Weaver lo conectaría con un pequeño pedazo de humanidad que había quedado rezagado. Pero este minúsculo detalle sería destrozado y consumido por la oscuridad cuando el hechicero tuvo una visión mediante el báculo de carnero. En él observaba su futuro y la muerte a manos de Hordak. Esto hizo que con el tiempo y el lugar adecuado lo traicionara y se dispusiera a formar su propio ejército, y como objetivo principal se puso conquistar el castillo de Grayskull. Regresando a Eternia, se convirtió en la fuerza del mal más poderosa del planeta, y su insaciable sed de poder lo llevaría una y otra vez a la guerra contra los amos del universo, aquellos grandiosos guerreros liderados por el único heredero que no pudo eliminar en su niñez, su sobrino, el legendario He-Man. Este origen lo pueden encontrar en el cómic titulado La Guerra de la Eternidad, uno de los que considero de las mejores historias de Motu y que presentan un origen y final de la mayoría de los personajes clásicos bastante sólido. Skeletor fue, es y seguramente será uno de los personajes más icónicos de la década y que gracias a su aspecto y también a sus distintas personalidades supo atravesar todos los tiempos y adaptarse a las nuevas generaciones. Un personaje que es reconocido hasta incluso por aquellos que nunca vieron la serie animada, algo que no debe tomarse a la ligera en estos tiempos donde surgen villanos de todo tipo, pero ninguno se mantiene en el tiempo. Pero bueno amigos, seguramente siga explorando otras historias de los amos del universo, como también hicimos con los Thundercats y otras series clásicas de los 80. Abajo en los comentarios me gustaría saber cuál es para ustedes el mejor origen del personaje, y si les gustó el video no se olviden de dejar un like y me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!